que lo sigas en lo que Él te está diciendo. Y muchas veces sentimos la ausencia de Dios, pero debemos de aprender a creerle a Dios, a seguirlo, aun cuando no hay evidencia. Amén. Debemos de tener una fe de aprender a seguir a Dios, incluso cuando veas todo lo contrario. Tener fe en Dios y seguirlo y obedecerlo es cuando tú le crees, a pesar de que estás viendo todo lo contrario de lo que tú le estás pidiendo. Tener fe en Dios es creerle, seguirlo, obedecerlo, a pesar de lo que tú le estás pidiendo y no ha habido una respuesta. Que aunque tú le pidas algo a Dios, pero Él no te lo ha respondido, pero tú le sigues creyendo. Eso es tener fe en Dios. Entonces, Gaby, gracias, Dios te bendiga, un abrazo. Entonces, esa es una de las cosas que a veces nosotros debemos de analizar. Creerle a Dios cuando muchas veces no miramos no hallamos una evidencia. Porque nosotros muchas veces nos movemos por vista. Pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe. En todo aquello que tú quieras realizar, muévete por fe en Dios. Por eso David decía en el Salmo capítulo 27, versículo 13, David dice, hubiera yo desmayado si no creyere. O sea, cuando se pierde la fe se desmaya, ya sea en la vida cotidiana, en algún proyecto que tú realices o en la vida espiritual. Todo proyecto en la vida espiritual o toda decisión en la vida cotidiana, si tú no tienes fe, vas a desmayar. Por eso es que dice, hubiera yo desmayado. Cuando una persona deja de creer en Dios o deja de creer en aquello que quieres lograr en Dios, ya sea en un plan, en un sueño, en esta tierra, comienzas a desmayar. Desmayar significa perder la fuerza, perder la visión, perder el enfoque, perder el ánimo, que muchas veces nosotros lo perdemos. Por eso es algo muy importante que muchas veces nosotros perdemos esa fe. Y la fe es el motor en la vida de una persona. Una persona sin fe es como un carro sin gasolina. Un carro que no tenga combustible no va a ninguna parte. Un cristiano, una persona que pierde su fe, que no tiene visión, que no tiene esperanza, que no tiene visión y fe de que su futuro puede ser construido por Dios, de que Dios puede hacer algo muy grande, extraordinario en tu vida, a pesar de lo que viviste. Probablemente fracasaste en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida sentimental. No sé cuáles son las áreas que tú has fracasado. Pero si tú no crees que Dios puede restaurar, si tú no tienes fe, que Dios puede restaurar lo que alguien dañó, tú comienzas a desmayar. Por eso una persona sin fe es una persona que no tiene visión. Una persona sin fe está desanimada. Una persona sin fe no avanza, se estanca, no quiere vivir, carece de propósito y de sentido en la vida que vive. Entonces hay un salmo que a mí me gusta mucho, que muchos en un dado momento nos hemos sentido así. El Salmo capítulo 10, versículo 1 dice, David le ora a Dios, y creo que todos en un dado momento hemos vivido algún momento o circunstancia como la que el rey David nos muestra en el Salmo capítulo 10. Y David dice, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Mira la oración y las preguntas que el rey David le hacía a Dios. Claramente tú puedes entender que él se sentía solo, que él sentía la ausencia de Dios en lo que estaba viviendo, que él se sentía desanimado, se sentía sin fuerza. Pero son esos momentos que Dios quiere usar para que tú sigas avanzando, creyendo, incluso cuando no ves nada. Cuando no sientas nada, muévete por fe. Porque cuando muchas veces sentimos la ausencia de Dios en nuestra vida, es porque Dios quiere hacer algo mucho más mejor. Dios quiere que aprendas a depender de Él y que te muevas por fe, no por vista. Muévete por fe y no por vista. Y David le dice, Señor, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Probablemente muchos están viviendo circunstancias en este momento que te han hecho sentir la ausencia de Dios. Que sientes que Dios está lejos. No sientes que Dios está contigo. No ves la mano de Dios obrando a tu favor. Esa temporada o ese proceso lo vivió el salmista David, donde él sentía que Dios estaba lejos, donde él sentía de que la ausencia de Dios había llegado sobre su vida. Y él ora y le dice, Señor, ¿por qué estás tan lejos? Te siento lejos de mí. Como hay personas que a veces en su interior no sienten su presencia. Lo que te ha invadido es la depresión.
Probablemente lo que te ha invadido es la preocupación, la ansiedad. Y cuando tú sientes ansiedad, preocupación en tu corazón, comienzas a pensar, ¿dónde está Dios? Probablemente todo humanamente te está saliendo mal y tú dices, ¿dónde está Dios? A todos en un dado momento, como este hombre, el rey David, nos puede pasar donde nos hacemos preguntas a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué te siento lejos? ¿Por qué te siento distante de mí? ¿Por qué siento que tú no estás conmigo? Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué oro? ¿O por qué todo me sale mal? Todos en un dado momento hemos vivido temporadas donde sentimos de que Dios no está. Donde sentimos de que nuestra vida carece de significado y de propósito en la tierra. Todos en un dado momento hemos sentido que hemos tocado fondo, en la cual sentimos que ni siquiera tiene sentido vivir. De hecho, hay muchas personas que se quitan la vida es porque han llegado a ese nivel donde sienten que ya vivir no cobra sentido, donde piensan que quitarse la vida o rendirse o tirarse a las drogas, al alcohol, es la mejor solución que enfrentar las circunstancias de la vida, porque no lo hacemos con Dios, lo hacemos basado en nuestra fuerza. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender es a dejar todo en manos de Dios, a confiar en Él, a seguirlo, incluso cuando no lo sentimos. Qué difícil es seguir a Dios cuando no lo sentimos. Qué difícil es creerle a Dios y obedecerlo cuando sentimos que Él no ha respondido lo que le estamos pidiendo. Qué difícil se nos hace creerle a Dios incluso cuando vemos todo lo contrario de lo que Él nos dijo que iba a hacer en nosotros. Porque a veces Dios ha prometido hacer grandes cosas con nosotros. Pero a veces lo que estamos mirando y viviendo no se alinea con lo que Dios nos habló. Dios dijo que va a hacer grandes cosas contigo, pero probablemente tú te sientes que lo que estás viviendo estás en una ruina. Probablemente Dios dijo que iba a hacer grandes cosas contigo, pero te sientes destruido. Probablemente Dios habló y Dios tiene un propósito grande en tu vida, pero resulta que lo que estás viviendo en el presente no se alinea con lo que Dios te dijo. O pareciera que Dios no es real, o pareciera de que Dios está ausente, pareciera que Dios dejó de atenderte, pareciera que Dios no tiene el cuidado, pareciera que Dios no está observando lo que estás mirando. Y todos en un dado momento hemos vivido estas circunstancias donde sentimos que muchas veces Dios no está con nosotros, donde sentimos la ausencia de Dios, donde sentimos de que Dios nos dejó solo, donde sentimos que Dios nos dejó en el abandono. Todos en un dado momento hemos sentido de que Dios nos dejó solo y que ya no podemos seguir, y que sentimos de que nuestra vida ya no cobra sentido, ya no cobra propósito. Pero ¿sabes qué? Allí tienes que seguirle creyendo, porque eso es lo que Dios quiere. Una de las cosas que Dios quiere de ti y de mí es que tengamos la capacidad, el carácter, la madurez de aprender a seguirlo y creerle y obedecerlo, aun cuando tú no sientes nada, cuando tú no ves nada. Mira el nivel que Dios quiere que tú y yo, mira el nivel que Dios quiere que tú y yo desarrollemos espiritualmente. Que tú aprendas a creerle, a obedecerlo, a seguirlo cuando no lo sientes. Cuando sientes la ausencia de Él, cuando sientes que Él te abandonó. Ese es el nivel que Dios quiere que tú y yo aprendamos a seguirlo. Incluso cuando no lo miramos, incluso cuando no lo sentimos, aprendamos a seguir a Dios. Incluso cuando sentimos de que Él nos dejó en el abandono, aprende a seguir a Dios, incluso cuando tú sientas que ya tu vida no cobra sentido, no cobra propósito ni significado. Y el salmista David vivió por esas batallas, en la cual en este salmo, este es uno de los salmos que me gusta mucho, el Salmo capítulo 10 versículo 1, porque él está orando. Y en la oración que le está haciendo a Dios, él le hace esta pregunta. Le dice, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Hay dos cosas que David escribe en este salmo. David le hace dos preguntas a Dios. David le dice, Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? Número dos, David dice, ¿por qué te escondes? Es decir, que David sentía la ausencia de Dios en medio de lo que estaba viviendo. Y en el Salmo capítulo 22, David sigue mostrando la ausencia de Dios que sentía. Y es bien difícil cuando nosotros sentimos la ausencia de Dios, porque
Podemos pensar que porque sentimos la ausencia de Dios en nuestro momento difícil que estamos viviendo, podemos pensar de que no le interesamos a Dios. Podemos pensar de que Dios nos dejó abandonado. Podemos pensar de que Dios ya no tiene un propósito con nosotros. Podemos pensar de que Dios se descuidó y no está pendiente de lo que tú y yo podamos estar viviendo. Podemos pensar de que Dios no conoce tu situación. Y mira lo que dice el Salmo capítulo 22. Esta es una oración que David le hace a Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira la pregunta que David le hace a Dios. David muestra su estado espiritual o emocional, cómo él se sentía. Él dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mira lo que sigue diciendo. Dios mío, dice David, clamo de día y no me respondes. Dice, clamo de noche y no hay para mí reposo. Mira cómo David a Dios le expresa cómo se sentía. Y él le dice: Dios mío, yo clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. O sea, David está expresándole a Dios, preguntándole y expresándole cómo él se sentía interiormente. Él sentía donde sus oraciones parecía que no tenían respuesta, donde parecía que Dios lo había abandonado, donde parecía que Dios no tenía el control de las circunstancias que estaba viviendo. Y en el versículo 2, me gusta lo que dice el versículo 2 del libro de Salmos capítulo 2. Me gusta mucho lo que dice: Dios mío, clamo de día. O sea, David oraba, pero cuando él oraba sentía que Dios no lo escuchaba. ¿Cuántas personas están viviendo por una circunstancia semejante a la que el rey David atravesó en su vida? Donde David dice: clamo de día. Dice: clamo de día y no me responde. David oraba, pero a pesar de que oraba sentía como que si Dios ni lo escuchaba. Y muchos hemos orado en momentos difíciles, y cuando oramos sentimos que Dios no nos escucha. Sentimos la ausencia de Dios. Sentimos como que Dios nos abandonó. Sentimos donde Dios nos ignora, o sentimos donde Dios hizo oído sordo a nuestro clamor. Y David le está expresando a Dios cómo él se sentía. Probablemente muchos de ustedes están pasando por una circunstancia emocional, por una depresión. Amén, por una depresión muy profunda, y oras y sientes que Dios está lejos. Oras y pareciera que Dios ni existe porque no ves un resultado. No ves un resultado cuando oras. Y eso le pasó al salmista David. Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué muchas veces Dios hace o guarda silencio? ¿Por qué Dios a veces parece estar ausente? Porque Él quiere formar tu carácter. Él quiere que tú aprendas a obedecerlo y a creerle y a seguirlo, incluso cuando no lo sientas. Porque es fácil creerle a Dios cuando tú lo sientes. Es fácil seguir a Dios, obedecerlo, cuando lo que tú le pides Él te lo responde. Pero qué difícil se nos hace seguir a Dios, seguirle creyendo. A pesar del valle de sombra de muerte, sigue creyendo. Si estás pasando por el desierto, sigue creyendo, sigue obedeciendo. Ese es el nivel y el carácter y la madurez espiritual que Dios quiere que tú y yo seamos formados. Que llegue un momento que tú no te muevas por sentimientos, que no te muevas si lo siento o no lo siento, que te muevas por fe. Que tu fe sea inquebrantable, que sea la fe la que gobierne tu mente, que sea la fe la que controle tus pasos, que sea la fe la que gobierne tus pensamientos, que sea la fe la que direccione tu vida y no sean los sentidos humanos. Porque cuando nosotros perdemos ese tacto humanamente con la presencia de Dios, sentimos de que Dios nos abandonó. Pero el nivel espiritual que Dios quiere desarrollar contigo y conmigo es que tengas la capacidad de aprender a obedecerlo y a seguirlo y a creerle, incluso cuando tú no lo sientas. Aún incluso en aquellas temporadas de sequía, Dios quiere que le sigas creyendo. Incluso cuando ya no sientes nada, cuando sientes que te hundes, Dios quiere que le sigas creyendo. Incluso cuando sientes la ausencia de Dios, incluso cuando oras y pareciera que Dios no te escucha, Dios quiere que le sigas creyendo. Dios quiere que le sigas obedeciendo. Mira el nivel de madurez y el carácter que Dios quiere formar en ti y en mí a través de lo que puedas estar viviendo.
Si tú estás viviendo una circunstancia donde no sientes a Dios, donde oras y Dios no te responde, es porque Dios te está formando para que no dependas de los sentidos naturales. Que la Biblia dice en 2 de Corintios 5:7, por fe andamos. No andamos por vista. Caminar por fe es vivir desconectados de los sentidos naturales. Los sentidos naturales son lo que yo veo humanamente, lo que yo siento, lo que yo escucho humanamente. Pero vivir por fe es desconectarte de los sentidos naturales. Que aunque veas todo lo contrario, tú le sigues creyendo a Dios, porque a ti no te controla ni te gobierna lo que ves o lo que sientes humanamente. A ti te controla y te gobierna la fe. Deja que sea la fe que produce la palabra, que gobierne tu corazón. Deja que la palabra de Dios gobierne tu mente, gobierne tu interior, gobierne tu corazón. Deja que sea la palabra que te transforme. Deja que sea la palabra la que te forme, la que te fortalezca, la que traiga una transformación, la que te dé madurez, la que te dé sabiduría. Deja que sea la palabra de Dios la que dirija tu vida y no tus sentimientos, no tus sentidos naturales, sino que desconéctate de los sentidos naturales, que son el ver, el sentir, y comienza a caminar por medio de la fe que produce la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando vivimos por fe, es vivir una vida desconectada a los sentidos humanos. ¿Cuáles son los sentidos humanos? Humanamente, la gente quiere ver para luego creer. La gente quiere sentir para luego aprobar de que Dios está con ellos. Pero en el aspecto de la fe, Dios no trabaja de esa manera. En el aspecto de la fe, Dios quiere que te muevas cuando no lo sientes nada en tu mente o en tu cuerpo. En el sentido de la fe, Dios quiere que le sigas creyendo, incluso cuando estás viendo todo lo contrario. Aunque lo que estés viviendo no se alinee con lo que Dios te habló o con lo que Dios te dijo, Dios quiere que le sigas creyendo por fe. Muévete por fe. Que tu vida sea controlada por la fe. Que no sean los sentidos humanos que te gobiernen. Porque no hay persona más frustrada y más doble ánimo aquella que deja que sus sentidos humanos lo controlen o lo dirijan. Porque los sentidos humanos son variantes. Las emociones son variantes. Pero aquel que vive por la palabra y no por los sentidos humanos va a tener victoria. Va a poder ver las promesas de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que los grandes héroes de la fe miraron la victoria de Dios en su vida, alcanzaron promesas, taparon boca de leones por la fe. Por la fe dice la Biblia que el mar rojo se abrió y el pueblo de Israel marchó como que se estuviera en seco cuando salieron de Egipto. Por la fe las murallas de Jericó cayeron. Por la fe dice la Biblia que la gente pasó el Jordán. Por la fe, escucha bien, taparon boca de leones. Por la fe apagaron fuego impetuoso. Por la fe, dice la Biblia, que estos hombres se hacían fuertes en medio de circunstancias fuertes. Los grandes hombres de Dios alcanzaron grandes promesas por medio de la fe. No fue por medio de los sentidos humanos, fue por medio de la fe. La clave para alcanzar las grandes victorias y las promesas de Dios en tu vida tendrá que hacer por la fe. No debemos de vivir de acuerdo a los sentidos humanos. Vive de acuerdo a la palabra. Deja que sea la palabra de Dios la que dirija tu vida. Que no sean los sentidos de tu mente. Que no sea tu vida humana la que te dirija. No vivas por lo que siento. Vive por lo que crees de la palabra de Dios. En un dado momento, el salmista David, en el Salmo 118, versículo 17, David dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El salmista David, cuando Dios lo llamó, este joven, Dios lo llamó con un gran propósito, para que fuera rey sobre la nación de Israel. Pero apenas fue ungido, comenzó a ser perseguido. De hecho, hubieron oposiciones. Se levantó un gigante llamado Goliat para querer drenar el propósito de Dios en su vida. Cuando en tu vida hay un propósito, van a haber oposiciones. Van a haber guerras que nunca tuviste, las vas a tener que enfrentar.
Luchas que nunca habías experimentado las vas a comenzar a vivir por la razón y la causa de que el enemigo sabe que en tu vida hay un propósito. Cuando el enemigo sabe que tú eres una amenaza en el mundo de las tinieblas, obviamente él se va a levantar para querer detener el propósito de Dios en tu vida. Cuando el enemigo sabe que en tu vida hay un propósito, se va a levantar. Pero yo quiero decirte, todo levantamiento, toda guerra que el enemigo esté haciendo en contra de tu vida, lo único que está revelando es que en tu vida hay un propósito y hay un llamado. Pero muchos de nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, cuando sabemos que Dios nos llamó para cosas grandes y el enemigo se levanta en contra de nosotros, lo primero que hacemos es desanimarnos. Lo primero que hacemos es creer a lo que el enemigo nos está diciendo en el presente y se nos olvida de lo que Dios nos habló en el pasado, de lo grande que Él va a hacer con nosotros a futuro. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender es vivir de acuerdo a la fe. No vivir de acuerdo a lo que tú sientes. Vive de acuerdo a la fe. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando en tu vida hay un propósito, van a haber oposiciones. Probablemente estás viviendo batallas que nunca pensaste vivir. Cuando en tu vida hay propósitos, vas a tener oposiciones que nunca pensaste. Vas a tener desánimos que nunca sentiste. Y te vas a hacer preguntas: ¿por qué yo vivo esta batalla? ¿Por qué yo vivo esta guerra? Porque en el mundo espiritual, Satanás sabe que en tu vida hay un propósito. Satanás nunca se levanta a alguien que tiene un propósito. Satanás nunca se le levanta a alguien que está caminando en obediencia al propósito de Dios. Satanás nunca se le levanta a alguien que está caminando en obediencia a la palabra de Dios. Pero ese levantamiento que Satanás levanta en contra de tu vida no tiene que desanimarte para estancarte. De lo contrario, esa guerra que estás viviendo es una confirmación de que estás caminando en el propósito y en la voluntad de Dios. Porque si no estuvieras caminando en la voluntad de Dios, no tuvieras tanta guerra, no tuvieras tanta batalla, no tuvieras tanta oposición como la que tuvo el rey David. El rey David, cuando Dios lo unge como rey para que reinara sobre Israel, comenzaron a haber oposiciones. La primera oposición fue el menosprecio de su familia. La segunda oposición fue el menosprecio del gigante llamado Goliat. Y luego vemos la persecución del rey Saúl. Pero en medio de esa persecución, donde él sentía como que se sentía morir, presentía la muerte, en el Salmo 118, 17, David declara unas palabras muy poderosas. Y David dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. David no vivía de acuerdo a lo que sentía, porque cuando él dice no moriré, él está haciendo una declaración, dando a entender que por dentro él se sentía morir. Por dentro él sentía que estaba a punto de morirse. Pero él, en fe, como no vivía de acuerdo a lo que sentía, lo que veía, por la persecución, por los problemas, él declara una palabra y dice: no moriré. Él se sentía morir, pero él declara y dice: no moriré. Él habla con fe y él confiesa que no morirá. Dice: y contaré las obras de Jehová. En otras palabras, el proceso del presente, David dice: no me va a matar. El proceso del presente no va a impedir que lo que Dios dijo en el pasado se cumpla en el futuro. Dios cumplirá el propósito en tu vida por encima de las circunstancias, de los desafíos. No sé cómo te sientes hoy. En el Salmo 116, la Biblia dice: creí, por lo tanto hablé. Aún estando en angustia. Es que el que tiene fe, el que se mueve por fe, declara palabra conforme a la fe, conforme a la palabra que salió de la boca de Dios. Y el Salmo 116, el salmista dice: creí, por lo tanto hablé. Aún estando afligido, en angustia. Por eso él dice: no moriré, sino que viviré. Porque él dice en el Salmo 118:13: me empujaste con violencia para que cayese. Pero ¿sabe qué dice David? Pero me ayudó Jehová. David dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Cada empujón que el enemigo pone te va a ayudar. El enemigo, cuando te ataca, lo hace para estancarte, pero Dios lo permite para que avances. Porque David dice: me empujaste con violencia. Pero cada proceso te acelera el cumplimiento del propósito de Dios. De hecho, los procesos en tu vida son parte del propósito de Dios. Porque tú no puedes ver el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida si no vives procesos.
Porque quien te alinea con el propósito de Dios es el proceso. Si no hay proceso en tu vida, el propósito de Dios no se puede cumplir. Porque el proceso te lleva a que pueda ser formado como Dios quiere. Eso lo podemos ver en la vida de José. Cuando José tenía un propósito de Dios, de que iba a ser rey en Egipto, un gobernador en Egipto, dice la Biblia que comenzó a tener oposiciones. En el libro de Génesis capítulo 37, la Biblia habla sobre la historia de José. José tenía sueños. Dios le había revelado que tenía un gran propósito, que iba a ser un rey. Pero por causa de ese propósito comenzaron a haber persecuciones. Sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos querían quitarle la vida. Sus hermanos lo metieron a la cisterna. Lo vendieron como esclavo. Le quitaron la túnica, pero no su propósito. Lo llevaron a Egipto. Pero más sin embargo ese proceso fue necesario porque el propósito de José no estaba en Canaán. El cumplimiento del propósito de José estaba en Egipto. Así que el mismo proceso que el enemigo usó para destruir a José, Dios lo usó para bien, para que el cumplimiento del propósito de Dios en José se cumpliera. El proceso a José le ayudó para bien porque lo estaba formando, lo estaba capacitando. Yo quiero decirte que probablemente el proceso que estás viviendo hoy y que tú no entiendes o que tú cuestionas, es el que Dios está usando para formarte, para capacitarte, para madurarte y para prepararte para lo grande y extraordinario que Él tiene para tu vida. Por eso es que dice la Biblia que los hermanos de José lo hicieron para mal, pero Dios lo usó para bien. Cuando nosotros miramos las cosas del punto de vista de Dios, entenderemos que los procesos difíciles que vivimos tienen un propósito de Dios. Porque a veces tú sientes que entre más procesos tú vives, sientes que estás más lejos del propósito de Dios, pero del punto de vista de Dios no. Entre más procesos vivía José, más se acercaba al propósito de Dios. Lo metieron a la cárcel. Humanamente parecía que a José le iba de mal en peor. Parecía que eran problemas tras problemas. Probablemente él pudo pensar de que se estaba alejando más del propósito, pero Dios sabía que se estaba acercando más al propósito. Entre más procesos vivía José, más cerca estaba del propósito de Dios en su vida. Y hay personas que entre más procesos viven, piensan que están más lejos de lograr lo que Dios te dijo. Piensan que están más lejos de que lo que Dios te dijo se cumpla. Pero resulta que entre más procesos tú tienes, es cuando más cerca puedes estar del propósito que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Eso le pasó a José. Humanamente, todo el que podía ver la trayectoria de José pudo haber pensado que José iba de mal en peor. ¿Quién podía pensar que José iba a tener victoria en Egipto? ¿Quién podía pensar que José, el hijo de Jacob, quién podía pensar de que iba a ser un gobernador en Egipto con todo lo que le estaba pasando? Humanamente, todas las personas que miraron la trayectoria de José o podían ver el proceso de José, nadie se pudo haber imaginado que José iba a ser un gobernador en Egipto. Porque humanamente parecía que a José le iba de mal en peor. Sus hermanos no lo querían. Sus hermanos lo aborrecieron, incluso querían quitarle la vida. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos lo metieron en una cisterna. Y resulta que en Egipto es puesto en una cárcel. Humanamente, nadie pudo verse imaginado de que Dios estaba acercando a la victoria a José. Todo el mundo que miraba a José pudo haber dicho, este va de mal en peor. Este Dios no va a hacer nada en su vida. Este no tiene ningún propósito. Mira cómo todo le sale mal. Como muchos de ustedes probablemente con lo que estás viviendo, el diablo te tira pensamientos y te dice, mira, todo te sale mal, vas de mal en peor, Dios te abandonó, Dios te dejó solo. Son formas en las cuales el diablo, el enemigo, puede venir a tu mente. A través de los procesos que estás viviendo, él puede atacar tu mente tirándote dardos y haciéndote pensar, Dios te dejó solo, Dios no está contigo, ya Dios te abandonó, Dios no tiene un propósito, todo te está saliendo mal, nada mejora. Porque escucha bien, humanamente a José todo le iba saliendo mal, humanamente. ¿Quién podía imaginarse humanamente? Había que tener fe. ¿Quién podía imaginarse que José iba a ser un gobernador en Egipto? Un muchacho esclavo, extranjero, un muchacho que era aborrecido por sus hermanos. ¿Quién podía pensar de que José iba a ser el segundo rey en Egipto? Nadie. Porque humanamente los problemas que nos pasan, pensamos que nos está alejando del propósito de Dios. Y cuando todo nos sale mal, todos en la vida hemos vivido momentos donde sentimos que todo nos sale mal.
Y ahí llega el enemigo a tu mente diciéndote, ¿dónde está Dios? Y donde a veces hasta tú oras y donde tú sientes que Dios no te escucha, ni sientes el consuelo de Dios, el enemigo te dice, Dios te dejó. Lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Es una forma en la cual el enemigo ataca nuestra mente a través de las circunstancias. Porque todo propósito que Dios te da, todo propósito que Dios te da, viene con desafíos. Toda promesa que Dios te da, tu fe va a ser desafiada. Por eso es algo muy importante que nosotros aprendamos a caminar por fe. Que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. ¿Quién podía pensar que el proceso de José le estaba ayudando o lo estaba acercando al propósito de Dios? Humanamente, si yo hubiera visto el proceso de José, quien menos yo hubiera pensado, escucha bien, que Dios tenía un propósito en José, hubiera sido yo. Yo no hubiera pensado que Dios tenía un propósito en José. Al mirar la trayectoria de José, que sus hermanos lo aborrecían, que sus hermanos le tenían envidia, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, que estuvo en una cisterna, que ahora está preso. Humanamente, si yo hubiera visto la trayectoria de José, quien menos hubiera pensado que Dios tenía un propósito hubiera sido yo. Porque todo humanamente a José le iba saliendo mal. Todo. Pero Dios no trabaja de la forma que nosotros trabajamos. Dios trabaja de una forma que muchas veces nosotros no entendemos. Dios obra de una manera misteriosa. Por eso es que Dios quiere que tú le creas. A veces hay cosas que no las vas a entender. Lo que tú no entiendes, tienes que creerlo por la fe. Porque hay cosas que si tú lo traes a tu razonamiento o lo traes a tu pensamiento, a tu mente intelectual, no las vas a entender. Porque Dios muchas veces nuestro intelecto, nuestro razonamiento no funciona muchas veces con Dios. Porque imagínate, Dios de la nada lo hace todo. Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Lógicamente, o sea, eso no cabe en nuestra mente, en nuestro razonamiento, en nuestra mente intelectual. No cabe que Dios de la nada lo hace todo. Porque para que haya algo, para multiplicar algo, tiene que haber algo. Pero Dios, como es poderoso, Él de la nada lo hace todo. Lo poquito lo multiplica. Dice la Biblia que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Yo creo que tú entiendas que Dios hace unas cosas donde muchas veces el razonamiento de nosotros no concuerda. Por eso es que nosotros debemos de aprender a creerle a Dios. Que aunque muchas veces no entendamos, sigamos creyendo y obedeciendo. Síguele creyendo a Dios, aunque no estés entendiendo por lo que estás viviendo. A todos los que están conectados quiero decirle, créele a Dios. A veces no es fácil el camino, pero la fe tiene que permanecer. A mí siempre me gusta la historia de Job, una historia muy hermosa, muy triste al mismo tiempo. Pero una de las cosas que tú puedes analizar en la historia de Job es que Job, cuando lo perdió todo, humanamente, perdió su economía. Gaby, gracias, Dios te bendiga, gracias. Y espero que estés bien, donde sea que estés. Cuando Job perdió su economía, dice la Biblia que Job no perdió su fe. ¿Tú sabes cuáles fueron las palabras que Job dio cuando perdió sus 10 hijos? Imagínate, humanamente no es fácil perder 10 hijos en un día. Perder la economía. No es fácil perder la economía. No es fácil, dice la Biblia, que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusan de que él está mal. Pero en medio de todo eso, ¿tú sabes lo que dijo Job cuando le dieron todas las malas noticias? Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y sabes cuáles son las palabras que Job mantuvo en medio del proceso cuando lo perdió todo? Perdió hasta su salud. Si tú lees la Biblia, en el libro de Job capítulo 5, versículo 7, dice que su cuerpo tenía gusanos. Tenía una lepra que hasta su cuerpo, de estar en el suelo, tenía hasta gusanos. Eso es sorprendente. Yo me sorprendí mucho cuando leo la historia de Job, que hasta su cuerpo perdió su salud, pero no perdió su fe. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Escucha bien, él lo perdió todo. Perdió 10 hijos. Su esposa lo abandona, sus amigos no lo apoyan, pierde su salud. Pero con todo, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué fe inquebrantable la que tenía Job. Imagínate que lo has perdido todo, hasta tu salud. Y que a pesar de eso, que tú digas, yo sé que Él existe. Yo sé que Él vive. Pero a pesar de que no está haciendo nada a tu favor,
A pesar de que todo le estaba saliendo mal a Job, humanamente Job iba de mal en peor. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabes las palabras que dijo Job? Me probará y saldré como oro. Todos sabemos que el oro, para dar una garantía de que es oro verdadero, tiene que ser probado por el fuego. Si el oro se negrea, era porque no era oro verdadero. La fe de nosotros en Cristo es lo mismo. Nuestra fe va a ser probada por medio de los procesos. Cuando Job estaba viviendo este proceso, su fe estaba siendo probada en el fuego.